de San Isidro. Mi nombre es Jerónimo Biderman, yo soy vicerrector de investigación y extensión de la UCI, que es el espacio en donde se va a desarrollar este ciclo de diplomaturas titulado Los desafíos laborales desde una perspectiva humanista. Para los que recién nos conocen, la nuestra es una universidad diocesana y comunitaria y que se enorgullece de desarrollar desde hoy esta propuesta formativa. Desde el vicerrectorado agradecemos profundamente a Julián Domínguez, director del ciclo, bueno, a Adriana y a cada una de las personas que trabajó en la generación de esta propuesta, a los secretarios generales de los sindicatos que confiaron en nuestra universidad para este espacio de capacitación. Enseguida, a lo largo de la conferencia, van a escuchar también a nuestro rector, Enrique del Percio, a nuestro obispo, Monseñor Ojea, que han sido motores fundamentales para que esto sea posible. En la UCI estamos inspirados en aquellas palabras del Papa Francisco acerca de las universidades, cuando dijo que por su naturaleza las universidades están llamadas a ser laboratorios de diálogo y de encuentro al servicio de la verdad, de la justicia y de la defensa de la dignidad humana en todos los niveles. Así que en eso estamos y hacia allí está dirigido este ciclo de diplomaturas. Yo los voy a dejar ahora con la profesora Estefanía Cuello, que es secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Escanone de la UCI y coordinadora institucional del ciclo de diplomaturas por nuestra universidad. Así que bueno, somos casi 200 ya, así que con esto de los cuadraditos en el Zoom se complica un poco ver dónde están las personas, pero Estefanía, si estás ahí, habilitate el micrófono y ya arrancas vos. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Tengan todas, tengan todos una excelente tarde. Estamos de festejo en este encuentro porque estamos dando inicio a este ciclo de diplomaturas y vamos a dar inicio a esta conferencia inaugural de nuestro ciclo de diplomaturas, los desafíos laborales desde una perspectiva humanista. A continuación, para las compañeras y los compañeros que no pudieron estar presentes y para dar inicio formal a este encuentro, vamos a pasar un video del pasado miércoles 7 de abril, donde se pudo firmar el convenio con los 5 sindicatos que forman parte junto con la Universidad de San Isidro de esta propuesta, con la compañía y el acompañamiento en esta lucha por la formación de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible, del Sindicato Luz y Fuerza de Mercedes, de la Provincia de Buenos Aires, de la Unión Ferroviaria Argentina, de la Unión Metalúrgica Argentina, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, de la República Argentina. Así que le voy a pedir a nuestro operador técnico si por favor puede compartir este video para que nos acompañen todas y todos. Y lógicamente a los participantes que tomen con la real responsabilidad y el compromiso esta formación, porque justamente en nutrirse de capacitación no solo para su crecimiento profesional, sino también para su crecimiento personal. Soy un convencido de que tenemos un desafío muy grande, la historia del movimiento obrero es muy rica durante los años desde el peronismo donde se creó, cuando decía el Monseñor Ojea, los trabajadores un lugar en la universidad, fue el pensamiento y lo que soñó Perón allá con la Universidad Obrera. Nosotros tenemos que recoger el guante y en esta difícil situación que nos toca atravesar como movimiento obrero, en esta situación muy complicada que atraviesa el mundo del trabajo, producto de la herencia y producto también de la pandemia, creo que este tipo de actos y acciones que estamos llevando adelante suman a poder poner bien en el lugar que corresponde al movimiento obrero, a sus trabajadores y a sus representantes. Así que las situaciones que estamos viviendo al mundo global, yo creo que nos tenemos que preparar para los desafíos que vienen, los desafíos donde la tecnología, la robotización, todo lo que viene en el mundo, digamos, tenemos que estar capacitados. Y qué mejor nosotros
lo que hoy tenemos un pensamiento nacional cristiano, y por supuesto del peronismo, como nosotros siempre lo hemos manifestado, esto para nosotros es muy importante porque tenemos que preparar a los nuevos cuadros, que son los nuevos cuadros que van a quedar cuando nosotros nos vayamos. Entonces es importante alumbrar el camino por donde tienen que ir y la experiencia que tienen que tener como para conducir una organización sindical, que no es fácil, solo... Pero creo que vale la pena compartir con ustedes el orgullo de que 49 compañeros de mi seccional, hombres y mujeres y hombres, están en este curso y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea lo que todos aspiramos que sea, un verdadero éxito, y bajo la advocación de Francisco, que envío un fuerte abrazo en nombre de lo metalúrgico. De poder estar compartiendo con ustedes esto. Realmente muy contento porque todo lo que sea para formación, todo lo que sea de capacitación, todo lo que sea para estar preparado para todo lo que ha producido durante todos estos últimos años es muy importante. Bien lo decía Naldo cuando hablaba de la escuela de capacitación, de lo que el general Perón hablaba de la universidad, era para preparar al movimiento obrero y que esté a la altura de las circunstancias. El objetivo es claro. ¿Sí? Creo que están todos los temas para enriquecer. ¿A qué le pido a los profesores? Que traten de sacarle el interior a la gente, a los participantes. ¿Sí? No queremos que coachen a la gente. Queremos que a los chicos les saquen el interior profundo. Esas palabras, esas reflexiones que nacen de algo que no sé si el corazón o el alma, que fue el espíritu con que nació el peronismo. Por eso se basó en la doctrina social de la Iglesia. En ese momento, el niño Jesús vino a derrotar todos los dioses paganos que había en el mundo. Y lo derrotó. ¿Sí? Y después se fueron produciendo nuevos dioses paganos, nuevos magos. Y esos magos confundieron el interior profundo de los jóvenes. Y de los mayores también, Entonces tratemos de sacarle el interior a los compañeros. ¿Sí? Y si logramos sacarle el interior a los compañeros, seguramente van a hablar más desde acá que desde acá. Cuando vos hablas desde acá, te podés equivocar. Porque el compañero te va a entender. Porque si algo que los compañeros hoy saben si vos hablas desde acá o desde acá. Agradecemos a nuestro operador Gastón Gil por permitirnos esto. Le voy a pedir a los compañeros y las compañeras que se suman al acto, por favor, que se mantengan silenciados para continuar con el acto. Quiero agradecer personalmente y en nombre de la Universidad de San Isidro a los secretarios generales por haber emitido estas palabras para las compañeras y los compañeros, porque bueno, inician hoy el principio de un camino que será hasta noviembre y que esperamos que sea muy bendecido. Hubo un peregrino que trabajó muchísimo para lograr que esto comience hoy, y ese es el director de la diplomatura, así que voy a invitar a Julián Domínguez, por favor, a que tome la palabra y nos emita las palabras de apertura. Por favor, Julián. Muchas gracias, Estefanía.
En primer término, en nombre de Adriana Ascorra, que es la coordinadora institucional, del profesor Aldo Carrera, que es el coordinador académico, del profesor Palazzo, que es académico y pedagógico, y de Manuel Carrera, queremos agradecerle al sindicato de ESMATA, a Ricardo Piñanelli, a su secretario general adjunto, a Laura Ábalos, a Antonio Caló de la Unión Obrera Metalúrgica, y a Naldo Brunelli, a Soledad Calle y a Francisco Cudós, a Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria y a Carlos Márquez, a Guillermo Moser, secretario general de Luz y Fuerza, y a Marcelo Recal, a Pedro Milla de los Petroleros, junto con Daniel Ibarra y Miguel Sardini, y a José Antonio Rosas Amor, director y fundador de la Academia de Líderes Católicos para América Latina. De manera especial a Estefanía también queremos agradecerle, de manera especial al vicerrector por toda la cooperación y la atención que ha tenido y la disposición con nosotros a poner en marcha este esfuerzo. Un agradecimiento especial al señor rector de la universidad por la amplitud, la generosidad y la libertad con que nos permitió trabajar, y hemos empezado a crecer juntos en este tiempo compartido, y muy especialmente a Monseñor Ojea por abrir la Universidad de San Isidro y el acompañamiento como pastor a esta iniciativa. Dicho esto, una muy breve recorrido de esta iniciativa. En el 2019 ya estábamos trabajando con la idea de poner en marcha la Escuela de Formación de Líderes Sindicales a partir de la necesidad de que haya de la existencia de un Papa argentino, de un titular de la Cátedra de San Pedro, nada más y nada menos que un pastor argentino, y que impulsaba y nos convocaba permanentemente a rever nuestro pensamiento y nuestro compromiso social. Y fue un tiempo de mucho recorrido, que la conclusión fue esta: la propuesta que hoy se hace, académica, metodológica, es la propuesta que surgió de los propios delegados, de los propios trabajadores y de las propias organizaciones sindicales. Estamos convencidos que vivimos un tiempo único. Tener un pastor con olor a oveja y que esas ovejas sean argentinas, a nosotros nos llena de mucho entusiasmo, de mucha ilusión. Y en un momento donde el mundo y nuestro país y América Latina está discutiendo el sentido de la existencia, Francisco viene a iluminar la humanidad, viene a iluminar el pensamiento, y lo que pretendemos es aprovechar toda esa riqueza de la doctrina social de la Iglesia, del movimiento obrero argentino, del movimiento latinoamericano, para hacer en pleno siglo XXI y en plena pandemia una actualización de ese pensamiento. Estamos convencidos que los trabajadores y los dirigentes gremiales que han facilitado esta iniciativa que hoy ponemos en marcha se sienten y son parte de la columna vertebral en tiempos de COVID, nada más ni nada menos, y en la certeza de poder construir una patria de hermanos. Cuando terminemos este curso, seguramente, si somos más hermanos, si estamos más comprometidos con el dolor del otro, la iniciativa que se nos planteó la habremos podido, o por lo menos habremos podido poner la semilla. Apostamos, la comunidad docente que está trabajando, a que sea un encuentro de saberes, pero a la inversa. Seguramente si esto funciona, somos los docentes los que vamos a aprender de quienes participen como alumnos, porque en realidad el esfuerzo es descubrir los saberes que están en cada uno de los trabajadores, de los delegados sindicales. Ahí está, entendemos, la verdadera riqueza y la verdadera enseñanza. Por eso estamos convencidos que en esta cultura del encuentro a la cual se nos convoca para construir una patria de hermanos, tiene que ser un encuentro de saberes, pero de los alumnos a los docentes y de los docentes a los alumnos. Tiene que ser en un clima vamos a tratar de que sea un clima de aprendizaje colaborativo, del máximo aprovechamiento de los momentos compartidos. Y esta imposibilidad de la pandemia no tiene que ser un obstáculo, tiene que ser el desafío para que encontremos una forma nueva de relacionarnos. La diplomatura número 1 y número 2, como así la hemos definido, van a durar 90 horas, 90 horas virtuales, de las 90 horas 50 virtuales y 40 van a ser espacios comunes, foros, debates, más a fin del curso
una jornada de retiro de 2 días de discusión y de debate que va a ser a modo de examen, el intercambiar experiencia, reflexión y evaluación. Vamos a tratar de compartir y de crear ese clima de aprendizaje. Y el año que viene está previsto también un curso con una diplomatura con la misma característica. Muy especialmente el agradecimiento a Rocco. Es un lujo tenerlo a Rocco entre nosotros. Aldo Carrera hizo mucho para unir partes, así que nuestro agradecimiento y que, bueno, ojalá que podamos cumplir todos con la misión que tenemos encomendada en nuestro corazón a partir de este momento. Muchas gracias, Estefanía, y muchas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, compañero Julián Domínguez. A continuación voy a invitar justamente al rector de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, nuestra universidad comunitaria, al doctor Enrique del Percio, para que por favor nos acompañe con unas palabras en esta inauguración. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros y las compañeras que están presentes hoy y que están haciendo posible este sueño de formarnos juntos para pensar el futuro del trabajo, para pensar el mundo que viene, que es casi sinónimo una cosa de la otra. Un mundo difícil, un mundo complejo, un mundo complicado, pero un mundo en donde necesariamente tenemos que asumirnos como comunidad. Decían tanto Jerónimo como Estefanía como Julián, hacían hincapié en que la Universidad de San Isidro es una universidad comunitaria, no es como tal propiamente ni pública ni privada. Y permítanme hacer una breve referencia a esto, vinculándolo con lo que señalaba recién Julián acerca de la necesidad de construir una patria de hermanos y de hermanas. ¿Saben ustedes que aquellos que piensan que solo existe el individuo, pero que no existe lo colectivo, que no existe la sociedad, recuerdan a lo mejor el nombre, por ejemplo, de Margaret Thatcher diciendo esto, ¿no? Para ellos, el valor supremo, fundante de todo es la libertad, y en nombre de la libertad se puede eliminar cualquier otro valor, hasta el punto de plantear cosas tales como mi libertad termina donde empieza la de los demás, ignorando que la libertad es consecuencia de una lucha codo a codo con los demás. Del otro lado, vamos a encontrar, y encontramos durante buena parte del siglo XX, aquellos otros que decían que en nombre de la igualdad vale la pena cercenar cualquier libertad porque lo único que existe es lo colectivo, es el común, pero no existe el individuo. Unos y otros llevaban a lo que un filósofo argentino que también gobernó nuestra patria llamaba la insectificación del individuo, de los dos lados. Ahora bien, si nosotros pensamos que existe el individuo y la comunidad, que existe la comunidad sin anular al individuo, porque unos y otros son en relación, entonces en lugar de pensar la libertad como clave de bóveda o la igualdad como clave de bóveda y pensarlas como excluyentes, vamos a partir de la fraternidad para entender esto. Porque precisamente la fraternidad viene del latín frater, que significa hermanos, y implica esta apertura, pero claro, sin ingenuidad alguna. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos hermanos. No les voy a pedir acá que levantemos la mano los que tenemos hermanos, porque sería muy... no nos vemos las ventanitas. Y también les pediría que dejemos la mano levantada solamente quienes nunca nos peleamos con un hermano. Todos nos peleamos alguna vez con algún hermano, porque las relaciones horizontales implican el conflicto. Rómulo era hermano de Remo y después de matar a su hermano funda Roma. Caín era hermano de Abel y después de matar a su hermano funda Enoc, la primera ciudad de la Biblia. ¿Qué nos quiere decir? Esta la encontramos en mitologías también de todo el mundo, esta pelea entre hermanos como fundante de la comunidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el conflicto está presente, que el conflicto está siempre ahí y que no lo podemos ignorar. Pero también todos sabemos que no podemos vivir eternamente peleados con el hermano. La fraternidad entonces nos advierte de dos cosas, y con esto quisiera ir cerrando como para pensar de qué hablamos cuando hablamos de comunidad. La fraternidad nos advierte de dos peligros. De un peligro, que es pensar a la política y a la vida social como una permanente disputa de amigo-enemigo, donde se trata de pelear hasta eliminar al otro. Y esto es un peligro básicamente porque no es así.
Ninguna sociedad puede existir si todos están permanentemente peleando contra todos, si todos están continuamente agrediéndose y matándose. Pero al mismo tiempo nos advierte de otro peligro tan grave como este, y es pensar que la sociedad es armónica, que todos somos buenos, que todos nos queremos, y si entonces hay algún conflicto, es por culpa de alguien que no es propiamente parte de la sociedad, es por culpa de los malos. Ustedes, queridos compañeros y compañeras, suelen ser las primeras víctimas de esto, ¿no? Hay conflictos por culpa de los sindicalistas que generaron el conflicto. Si no, no tenía por qué haber conflicto. Es que ustedes justamente son los que, cuando dijeron, aquí se trata de que somos todos hermanos, le dijeron al patrón, vos sos patrón pero no pater. Y se trata entonces no de eliminar al empresario y quedarte sin laburo. Se trata justamente de saber que el conflicto está, que no lo podemos ignorar, pero se trata en todos los casos de saber que la unidad es superior al conflicto, como enseña Francisco. De ninguna manera esto implica decir no hay conflicto, lo que está diciendo es que se trata de otra cosa. En un país atravesado por una grieta profunda, la única forma de afrontar de verdad esto es asumiendo la realidad y las realidades. Una universidad que quisiera decir, nosotros vamos a estar al margen de la grieta, excluyendo a alguna de las partes, no es una universidad, es otra cosa. Nosotros como universidad y como universidad comunitaria somos conscientes de que debemos hacernos cargo del conflicto para pensar y reflexionar juntos y juntas en este ámbito cómo hacer para que la unidad sea superior al conflicto, cómo hacer para saber que somos comunidad, que somos comunus, que nos tenemos que proteger y cuidar entre todos, entre todas, aún sabiendo que eso implica serias dificultades y que eso muchas veces no implica salir de visiones edulcoradas donde digamos vamos todos juntos a tirar para adelante, porque no siempre vamos a tener todos en claro dónde queda adelante. Pero sabiendo esto, sí podemos pensar y reflexionar en serio y de verdad, asumiendo la realidad tal cual es. Y en ese sentido, muchos y muchas de ustedes son maestros que nos vienen dando lecciones desde hace tiempo. Se trata en este sentido de pensar juntos, de trabajar juntos para un mundo que ha cambiado totalmente porque el futuro ya no es lo que era y a nosotros nos toca construir un futuro digno para todos y para todas. Gracias, compañeras y compañeros. Tras las palabras de nuestro señor rector, el doctor Enrique del Percio, vamos a dar formalmente inicio a la conferencia inaugural de nuestro ciclo de diplomaturas, los desafíos laborales desde una perspectiva humanista, así que le voy a pedir a nuestra primer conferencista, la doctora teóloga Emilce Cuda, por favor que tome la palabra. Emilce es coordinadora del grupo de trabajo e investigación de Claxo, el futuro del trabajo y la casa común, así que es realmente un lujo que nos acompañe y que dé la primera conferencia. Muchas gracias, Emilce. Muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Saludo especialmente a todos los compañeros trabajadores, primero que a nadie, y dirigentes sindicales, porque estoy convencida de que si hay un futuro para el trabajo y para el planeta, depende de ustedes, tal cual lo expresa el Papa Francisco. En segundo lugar, quiero saludar a Monseñor Oscar Ojea, mis respetos, porque es una persona que me consta muy comprometida con los valores sociales, con los valores de la doctrina social de la Iglesia y de una gran calidad humana. Al rector, Enrique del Percio, que siempre me abre las puertas de la universidad, a Julián Domínguez, que en el año 2019, cuando estábamos en Córdoba, en Repensar la Política, recuerdo que compartimos un panel y él habló en ese momento de la importancia de dar la formación política y sindical, y veo que de alguna manera está cumpliendo aquello que se había planteado en esa reunión. Al profesor Aldo Carreras, que siempre me invita también a participar y que es un gran luchador de todo esto. Voy a hablar como teóloga y les voy a decir que hay una amenaza grande a nivel mundial que viene de la mano de las religiones. Y la solución está en los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque el salto
cualitativo, tecnológico, sin precedentes, que lo cambia todo, porque así es en la historia. Cada salto cualitativo no es más de lo mismo, es una cosa distinta, lo cambia todo. Y al cambiarlo todo, las categorías políticas, sociales, económicas que manejábamos no sirven. Hay que construirlo todo de nuevo. En este caso, el salto cualitativo hizo que más de la mitad de la población mundial activa esté estructuralmente desempleada. Eso genera una confrontación entre trabajadores formales y entre trabajadores informales. Estamos en una guerra que no es ya entre ricos y pobres, ni entre estados, sino se la conoce como la guerra por el trabajo. La falta de trabajo imposibilita la organización política y sindical, porque justamente las personas están todas sueltas, separadas, no tienen el espacio público para organizarse. Eso genera un caos político que dura poco, porque cualquiera rápidamente viene y lo organiza, desde un lugar que se atribuye como el saber absoluto. Lo que ocurre históricamente es que ese vacío y ese caos lo ocupa la religión. Eso ya está pasando en el mundo. Lo que se conoce como teología de la prosperidad, que está llevando al gobierno personajes realmente no aceptables en sentido democrático, no es una teología de la prosperidad, sino que es una ideología de la prosperidad. Porque la teología habla de un Dios, para cualquiera de las religiones monoteístas, de un Dios creador y de un Dios que es padre y que hermana, y que tiene un mandato para las tres religiones, que es salir a luchar por la justicia social. Y cuando lo hace, en el espacio público, lo hace en términos seculares, no con categorías religiosas. No dice que Dios bendice a los ricos y maldice a los pobres. No dice que los pobres son pobres porque hicieron las cosas mal y los ricos son ricos porque hicieron las cosas bien. No habla en términos religiosos, habla en términos políticos y de justicia social, tal cual lo hace el Papa Francisco de un conflicto armado, religiones, sino que fue a decir que la solución era justicia social, que se entiende como trabajo, porque trabajo es el primer organizador social. Sin embargo, hay un montón de personas que utilizando la religión ocupan el lugar de la política y se hacen llamar teólogos de la prosperidad. Eso no es teología, eso es una ideología del sistema, camuflada como religión, que está ocupando espacios en el gobierno y en los sindicatos. Eso ocurrió en Brasil. Trabajo con las 5 sindicales, centrales de trabajo de Brasil. Empezaron por los sindicatos y llegaron al gobierno. Entonces, si esta va a ser una escuela de formación política y sindical, habrá muchas personas acá que le podrán dar mejores indicaciones de cómo se organiza, de cómo se pelea un convenio colectivo de trabajo, de cómo se garantiza la solidaridad dentro y fuera del segmento de trabajo al que representamos. En mi caso como teóloga, les quiero advertir que es un punto crucial, que tenemos que estar muy atentos, que no penetren los espacios del trabajo con discursos que son ideológicos, camuflados de categorías religiosas. La doctrina social de la Iglesia, o discernimiento social de la Iglesia, no habla desde una ética de principios universales, inamovibles, que construyen algunos de la academia o desde el poder, balconeando la vida, como dice el Papa Francisco. Paran desde un lugar neutro, creen que es neutro, y dicen cómo son las cosas buenas y malas. Esa ética de principios universales no es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia son principios sociales concretos, construidos a partir de los sentimientos de sufrimiento,
del pueblo marginado y descartado, y a partir de esos principios sociales concretos, que los aprenden solamente aquellos que bajan del balcón y se meten, es decir, los trabajadores, los que pasamos por el sufrimiento de no tener plata para comer, para pagar los servicios, para pagar medicamentos para la familia. Esos principios concretos van a ser los principios de discernimiento, donde desde lo cual se va a decidir cuál es la acción justa. La doctrina social de la Iglesia no se para con un dedo acusador a decir estos son buenos y malos. La doctrina social de la Iglesia es justicia y misericordia. Y lo que hace cuando discierne es decidir cuál es la acción justa. En este momento, la Comisión Internacional del Vaticano y el programa de la OIT en Ginebra, el futuro del trabajo, después de Laudato Si, discerniendo a partir de los principios estos, construidos concretamente por la doctrina social de la Iglesia, dice que solamente podemos salir de esta situación caótica, de la que curiosamente solo está hablando de que se sale con justicia social y trabajo un líder religioso, mientras que los gobiernos están apelando a falsas religiones para mantener al pueblo y subordinarlo, y que los voten. Un líder religioso es el único que está hablando de que se sale de esto con trabajo, porque el trabajo es el primer organizador social. Y la forma de que ese trabajo se garantice es pensar que todos aquellos compañeros que hoy no tienen un empleo formal y que no lo van a tener, porque no es producto de gobiernos corruptos la situación, es producto de un salto tecnológico, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que saber quién es ese enemigo, como mencionaba el rector, que no es la persona que tengo al lado, sino un sistema que mata, como dice el Papa. Entonces, para poder enfrentar eso, tenemos que empezar por reconocer como trabajo desde el Estado todas aquellas actividades laborales que los compañeros realizan para sobrevivir hasta el día siguiente. Esas actividades laborales, todos acá son sindicalistas y saben que el derecho a asociación y el derecho a percibir la seguridad social básica depende de que la actividad que realicemos sea reconocida por el Estado como trabajo. Cuando hablamos del futuro del trabajo, no se trata de pensar creativamente nuevas actividades, no se trata de mandar a los compañeros a aprender clases de violín, se trata de reconocer como trabajo digno las actividades que hoy ya están realizando para sobrevivir hasta el día siguiente, para equipararlos en derechos con los compañeros que sí tienen una actividad reconocida. Entonces, esto es lo que se llama trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. Es lo que está impulsando hoy la Comisión del Vaticano post-COVID-19 y lo que está impulsando la OIT. Pero eso requiere sensibilidad, requiere sentimiento, requiere de reconocer primero entre nosotros a los trabajadores. Porque el problema en el que estamos hoy no es que los de arriba no reconocen a los trabajadores, es que los trabajadores incluidos desconocen a los trabajadores que no son formales. Y esos trabajadores que están excluidos, que están desesperanzados, que el Estado no les brinda seguridad y que las instituciones solidarias sindicales les cierran las puertas, son las primeras víctimas de las ideologías disfrazadas de teología de la prosperidad. Son los primeros que van a buscar una seguridad en esos ámbitos. Terminan poniendo el cuerpo y apoyando estructuras que realmente son antidemocráticas y que nada tienen que ver con las religiones católicas, judías y islámicas, que son religiones públicas y que, como demuestra el Papa Francisco, cuando abren la boca en el espacio, lo hacen en términos de derecho, en términos políticos, en términos de sindicalización y en términos de trabajo, y no en términos de un bien y mal inventado por algunos. Así que espero que se haya entendido lo que quiero transmitir, porque realmente estoy convencida, personalmente convencida, de que si salimos de esta situación terrible, depende de ustedes, depende de los trabajadores, depende de los que organizan, y depende de los que hoy, un sábado, están poniendo la cola en la silla varias horas para aprender nuevas formas de ayudar y organizar
a los compañeros. Los felicito a todos y felicito a la universidad y al director de esta Escuela de Política Sindical por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Emilce Cuda. A continuación, queridos compañeros, queridas compañeras, continuamos con este mensaje y con este lujo. Nosotros tenemos de coordinador académico al profesor Aldo Carreras. Así que, querido Aldo, compañero Aldo, voy a pedirte dos cosas. Primero, que le brindes a quienes van a comenzar hoy a cursar esta diplomatura unas palabras, y quisiera pedirte si, por favor, podés ser vos quien presente al doctor Rocco Buttiglione, para lo cual te va a acompañar nuestro operador técnico Gastón Gil. Así que, profesor Aldo, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero agradecer a Oscar Ojea, que se puso adelante como pastor. Agradecer al rector, agradecer a todos los compañeros de las organizaciones sindicales, agradecer al rector mucho por su trabajo, a Julián por su trabajo, a todos los compañeros por su trabajo sin hacer ningún tipo de distinción, a Emilce Cuda, que siempre pone su esfuerzo y su garra en este trabajo. Yo voy a ser muy simple, voy a presentar a alguien que no es fácil presentar, porque es un hombre que fue un estrecho colaborador desde hoy San Juan Pablo II. Fue un estrecho colaborador desde su principio del entonces Papa Juan Pablo II, y desde esas épocas nos conocemos y trabajamos, y fue un colaborador de lejos, de cerca, con su pensamiento, con su constancia, al movimiento obrero argentino, a la patria grande, al pensamiento de nuestro movimiento nacional. Me refiero a Rocco Buttiglione. Sería muy extenso dar el currículum de Rocco Buttiglione. Es un filósofo, un pensador, un hombre que estuvo en la política. Fundamentalmente es un hombre que dedicó su vida a que llevara a la realidad la doctrina social de la Iglesia. Rocco ha sido un gran colaborador en eso, y tengo presente y tengo delante mío algo que fue para mí, en una etapa ya de hace muchos años, pues soy bastante mayor, la publicación de la encíclica Labor Exercens. La encíclica Labor Exercens la publicó en forma masiva en la República Argentina la Confederación General del Trabajo. En esto nos ayudó Rocco Buttiglione, fue divulgada por entonces todos los dirigentes, muchos de los gremios que estaban en esa época. Esta etapa es una parte de la historia del movimiento obrero argentino que está inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Como dijo el rector de la universidad, un gran filósofo, puso en el corazón del movimiento nacional la columna vertebral, que es el movimiento de los trabajadores. Y para nosotros los trabajadores son no solamente los que están, como se dice, en blanco, sino todos, y los primeros aquellos que están fuera del sistema y que son trabajadores. En ese momento se publicó esa encíclica, dirigentes que hoy ya no están. Me gustaría algunos nombrarlos. Recuerdo Esmata, José Rodríguez, Osvaldo Borda, del gremio del caucho, Carlos Cabrera, Saúl Ubaldini. Bueno, José Rodríguez trabajó muchísimo, Telfor Jiménez, Roberto García del gremio, Armando Cavalli, todos, la CGT en ese momento se unió atrás y publicó esta encíclica para llevarla adelante. Por eso, para nombrarlo a Rocco Buttiglione, solamente me queda decir que es un gran pensador, un gran filósofo, pero fundamentalmente alguien que en ningún momento
dejó de lado llevar la doctrina social de la Iglesia a la realidad. Él es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, tiene hermosos escritos sobre todo el pensamiento del hombre y el trabajo referido a todo lo desarrollado por Juan Pablo II y por la doctrina social de la Iglesia. Con esto le quiero dejar la palabra a Rocco, un hombre que conoce la Argentina, que nos acompañó muchísimo tiempo. Y más que seguir hablando de él, es escucharlo. Pero quiero recordar, como hay muchos jóvenes acá, quiero recordar a un escritor, un pensador del movimiento nacional, que fue Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal tiene una frase que es muy buena para esto que vamos a comenzar. Dice, el movimiento nacional, cuya columna vertebral obviamente es el movimiento obrero, es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas. Y todos los que están acá, todos estos alumnos son las semillas. Así que los de mi generación somos ya las hojas del otoño. Lo dejo con Rocco Buttiglione, con lo cual me une una profunda amistad de muchos años. Y si sigo hablando, hasta soy capaz de emocionarme. Un fuerte abrazo y a todos, y Rocco, es demasiado para mí, demasiado saber cómo presentarte. Sos un ejemplo de la doctrina social de la Iglesia, llevarla a la realidad. Nada más. Compañeras y compañeros, a continuación el doctor Rocco Buttiglione. Doctor Rocco, le tiene la palabra. Muchas gracias. Es una grande alegría y un gran honor para mí estar hoy con vosotros. Aldo recordó que ya desde mucho tiempo somos amigos. Yo quiero recordar ahora con José Rodríguez, Sauro Baldini, el encuentro, no sé si te recuerdas, Aldo, el grande convenio de Mar del Plata, que fue un momento importante para el encuentro entre movimiento obrero y iglesia y pastoral obrera en Argentina. He aprendido mucho en este encuentro y he participado también en el esfuerzo de juntar dos experiencias diferentes de movimiento obrero, y pero extremadamente importantes ambas, que fueron la de Polonia y la de Argentina. Y quiero recordar ahora que en Polonia también, en los años de Solidarność, hemos tenido una universidad popular, la Universidad de los Obreros. Y al final del tiempo de trabajo, en la parroquia de San Maximiliano María Kolbe, que no era santo, pero ya lo considerábamos como tal, teníamos nuestros encuentros con miles y miles de obreros y con los mejores intelectuales de Polonia para hablar con los obreros y para que los intelectuales pudiesen aprender de la experiencia de los obreros y comunicar con la experiencia de los obreros. Muchas gracias por esta invitación que me hace, me da la impresión de ser nuevamente joven, como hace 40 años, la primera vez que yo vine a Argentina. Yo soy un italiano. Ustedes saben que los italianos siempre hablan demasiado. Soy un profesor y los profesores pueden hablar una cantidad infinita de tiempo. Y fue también un político, que son los peores de todos. Y por eso, Aldo, cuando piensas que tengo que cortarme, me lo dices, me das 5 minutos para concluir. Y ahora voy. Me habéis invitado a hablar de los desafíos laborales desde una perspectiva humanista. Los desafíos laborales desde las estructuras humanísticas. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, Papa Francisco, el primer papa argentino y latinoamericano en la historia de la Iglesia, insiste en decirnos que vivimos... Lo veo. ¿No se escucha? No, le voy a pedir a las compañeras y a los compañeros que ingresan que tengan también especial atención en tener sus micrófonos muteados, por favor. Doctor, por favor, proceda.
Perdón, ahora quedó muteado el querido amigo Rocco. Ahora sí. Ahora Gracias. sí. Bueno, Papa Francisco dice que vivimos un cambio de época, no una época de cambios. Hoy intentamos entender algunas características esenciales de esta época de cambio desde el punto de vista del movimiento de los trabajadores en su dimensión mundial y al mismo tiempo desde el punto de vista del movimiento de los trabajadores argentinos. ¿Cómo afecta este cambio de época la misión del movimiento de los trabajadores? ¿Cuál es la contribución que el movimiento de los trabajadores, especialmente argentino, puede aportar, basándose en su larga historia de luchas y de sufrimientos, de victorias y de derrotas, siempre al servicio del bien común de la nación argentina, de los trabajadores de Latinoamérica y de todo el mundo? Esta es la pregunta. Tenemos 5 acontecimientos que determinan este cambio de época. La caída del comunismo, la globalización de la economía del conocimiento, la revolución informática, la amenaza tecnológica. La caída del comunismo inicia esta época. Por un largo trato en la historia del movimiento obrero, fue hegemonizado por el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo fracasó. La encíclica Laborem Exercens, de que habló ya Aldo, nos explica por qué. Y también, sucesivamente, la encíclica Centesimus Annus de 1991. El marxismo no vio lo que dijo poco antes el rector, que el trabajador es un hombre, no es una molécula social, no es simplemente un conjunto de relaciones sociales, como dice Marx en la sexta tesis sobre Feuerbach. No es simplemente un elemento de la sociedad, del colectivo. Es contemporáneamente un individuo que tiene derecho a su libertad. Y por eso el marxismo no pudo valorizar la creatividad del hombre en la empresa, en la construcción social, y no pudo ver la centralidad de la libertad para el hombre. No ha tenido la justa comprensión de la subjetividad humana y del hombre como sujeto creador de cultura y de economía y de sociedad. Eso fue la razón de la caída, la razón más profunda de la caída del comunismo. Y el comunismo cayó frente a un movimiento de trabajadores. El partido que pretendía ser la expresión de la dictadura de los campesinos y de los obreros se quiebra frente a la rebelión de los campesinos y de los obreros polacos con el movimiento de solidaridad y después de los otros países del mundo soviético. La caída del comunismo es una liberación del movimiento obrero, pero es también la ocasión de una grande tentación a nivel mundial. Podemos llamar esa tentación con la palabra neoliberismo. Esta posición cultural es opuesta al marxismo, pero comparte con el marxismo el error de ver al hombre solo como una entidad económica y no como un sujeto humano integral. Y piensa que, bueno, el comunismo cayó, el capitalismo triunfó. El mercado es el único instrumento necesario para intermediar las relaciones humanas. Y no necesitamos más un movimiento obrero, no necesitamos más un movimiento de defensa de los derechos de los pobres y tampoco necesitamos más tener naciones, comunidades. La realidad es hecha solo por individuos. El comunismo pensaba solo por el colectivo. Ellos piensan solo por individuos y el mercado es el instrumento suficiente para intermediar las relaciones entre individuos. No era esa la intención de Solidaridad. No era esa la intención de Juan Pablo II. En Centesimus Annus, San Pablo II pide una nueva alianza entre mercado libre y solidaridad. El mercado libre, que tiene que garantizar eficiencia, la solidaridad, que tiene que garantizar que al centro esté el hombre
y no la ganancia, no el beneficio de algunos, no el interés individual. Alianza de mercado libre y solidaridad significa una economía, una sociedad que no está motivada simplemente por el interés individual, sino por interés individual, sí, pero también por el bien común. Y pide un tipo de persona, no es un dualismo, interés individual y bien común. Sí, hay un elemento de dualismo, porque siempre hay una oposición entre las dos cosas, pero es una oposición creativa, porque pide un tipo de hombre, un hombre, per el cual el bien del otro es parte del bien mío. Yo no puedo pensar a mí mismo sin incluir en la idea de mi bien individual el bien de mi hija, de las mis hijas, de mi mujer, de los amigos, de la ciudad, del movimiento obrero, de la nación, al final de la humanidad, por centros concéntricos. Esta alianza entre mercado libre y solidaridad no la hemos visto. San Juan Pablo II la pidió, pero en estos años hemos visto mucho mercado y poca solidaridad. Podemos decirlo con mucha convicción después de 30 años de centésimos. ¿Cuándo fracasó el comunismo? Y cuando el Papa Juan Pablo II publicó la encíclica Laborem Exercens, y después, un grande pensador rioplatense, no argentino, pero casi, era uruguayo y amaba mucho a Argentina y mucho al movimiento obrero argentino. Alberto Metol Ferrer, que fue grande amigo mío y fue también grande amigo de Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, dijo una cosa diferente. No que ahora no necesitamos más movimiento de los trabajadores, sino que el marxismo ha tenido la culpa de liderar al movimiento de los trabajadores en una dirección equivocada y llevarlo también a una derrota. Pero necesitamos un movimiento de los trabajadores hoy más que nunca. Y necesitamos un movimiento de los trabajadores que entienda y ponga en el centro al hombre en su integralidad, como sujeto que tiene su cultura y que tiene su subjetividad, que expresa su subjetividad. Y esta subjetividad encuentra sus dimensiones en la familia, en la nación y también en la humanidad en su conjunto. Una nueva etapa en la historia del movimiento operario liderada por la doctrina social cristiana. Esta etapa, decía Alberto Metol, inicia en Polonia con solidaridad, pero tiene una anticipación en la historia del movimiento de los trabajadores argentinos. Aquí, en tierra argentina, encontramos un movimiento de trabajadores que ha inscrito la doctrina social cristiana en sus banderas desde los años 50 del siglo pasado, que ha puesto en el centro de su reivindicación el tema de la dignidad de la persona humana, que ha reconocido el papel fundamental de la comunidad de los trabajadores a lo interior de la vida del pueblo, que ha pensado la nación. No se puede pensar la humanidad sin pensar la nación, pero la ha pensada no contra otras naciones, sino en el vínculo de una grande solidaridad, en primer lugar con la patria grande latinoamericana y después en todo el mundo en un justo orden internacional. Por eso Alberto pensaba que la necesaria renovación del movimiento mundial de los trabajadores tenía que iniciar desde la periferia de los grandes imperios del siglo XX, desde Polonia, periferia del imperio ruso, y desde Argentina, periferia del imperio latinoamericano. No latinoamericano, del imperio norteamericano. Hoy el Papa argentino es el punto de inspiración fundamental para todos los que en el mundo luchan para la justicia social. Todos los que saben que el marxismo hizo muchos errores, pero no inventó a los pobres. Los pobres estaban ya. Los lideró mal, pero los pobres estaban y siguen pidiendo justicia. La segunda etapa de este proceso de cambio de época es la globalización de la economía. En 1993 se concluye a Punta del Este, en Uruguay, poco lejano de Buenos Aires, el Uruguay Round,
que es el negociado sobre la liberalización del comercio mundial. El año siguiente se firman los acuerdos de Marrakech, que constituyen la Magna Carta de la globalización. Ellos garantizan la libertad de movimiento de los capitales a nivel mundial, de los capitales y de los bienes producidos. Ahora, desde 1994, es posible producir en cualquier lugar de la Tierra, transportar a cualquier otro lugar de la Tierra con obstáculos mínimos aduaneros y reglamentarios. Todo el mundo se convierte en un mercado único. Las consecuencias son enormes. Por un lado, ¿qué pasa? El capital se va a los países pobres, a los países muy pobres. Invierte en nuestros países porque el trabajo está muy barato para producir bienes en estos países y exportarlos a los países ricos. Y en eso tienen la posibilidad de ganar beneficios enormes. Y eso, pero es también positivo para los pueblos más pobres. China, India, Indonesia, un poco menos, salen del área de la pobreza extrema, inician un percorso importante de desarrollo. Millones, miles de millones de hombres inician a comer. Antes se morían de hambre, ahora inician a comer. Por supuesto, tienen salarios mínimos, no tienen derechos laborales, están en una... Pero son integrados al nivel más bajo posible, pero son integrados en un sistema de crecimiento. La globalización fue un buen negocio por los más ricos, por los más pobres. No fue un buen negocio para los pobres de los países ricos y para los pobres de los países intermedios y para las clases medias. Porque los pobres de estos países fueron expuestos directamente a la competición con los pobres de los países pobres. Ustedes como sindicalistas lo ven. Yo digo la experiencia europea. Millones y millones de puestos de trabajo se fueron al exterior. Sobre cualquier negociación sindical se cierne la amenaza de cerrar el establecimiento y trasladar la producción a otro país. Si el sindicato no es bastante flexible y listo a complacer las pretensiones de las direcciones de las haciendas. Hay casos en que se pretendió la derogación de las disposiciones de ley para la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. En Italia, a Taranto, tenemos una oficina que claramente es causa de la muerte por cancro de miles de personas y no se cierra. Y mejor no cerrarla, por supuesto, mejor reestructurarla de manera que sea compatible con la salud de la gente, y no se hace. Y la dirección accidental pretende seguir produciendo en estas condiciones, y no es un caso aislado. Creo que en Argentina probablemente conocéis otros. Además, la política y el Estado perdieron su soberanía fiscal. Si un gobierno quiere aumentar la carga fiscal de los ricos para financiar políticas sociales a favor de los pobres, ya no puede hacerlo porque los capitales se van a otro país que ofrece una fiscalización más liviana. Igualmente, si el Estado quiere introducir normativas más eficaces para la protección del medio ambiente y de la salud, el resultado puede ser la pérdida de puestos de trabajo y de fuentes de ingreso tributario. No solo los trabajadores, sino también los estados están en competición entre sí. Se afirma el dominio del capital sin límites, ni por parte del sindicato, ni por parte del Estado y de la política. En esa situación es muy difícil conducir una política popular. Imaginamos que un liderazgo popular gana las elecciones. ¿Qué hace? Está en una situación dramática. En los años 50, el general Perón en Argentina cambió de manera bastante radical la división del Producto Bruto Nacional entre las clases sociales. Las capas más pobres ganaron muchos puntos porcentuales de PIB en relación a las más ricas. Hoy sería mucho más difícil hacerlo.
¿Cuál es el problema? El capital se ha globalizado, la defensa de los derechos del trabajo no se ha globalizado. Hace 30 años se concluyeron en Punta del Este los acuerdos GATT, General Agreements on Tariff and Trade, acuerdos generales sobre tarifas aduaneras y comercio. Es tiempo de iniciar una lucha para los acuerdos generales sobre salarios y derechos de los trabajadores. El poder del capital es absoluto porque los trabajadores del mundo están divididos. En los años 90, los trabajadores de los países más pobres eran contentos de tener la posibilidad de comer, aunque en condiciones dramáticas. Hoy inician a pedir el derecho a la dignidad, inician a pedir el derecho a la salud, inician a pedir el derecho a salarios justos. Los derechos sindicales en China son un interés del movimiento global de los trabajadores, también en Argentina, también en Europa. Necesitamos globalizar los derechos del trabajo. No será una tarea fácil por las grandes diferencias que hay de organización industrial, de sistemas de protección del trabajo, de costo de la vida, de productividad entre los diferentes países. Pero tampoco fue fácil organizar la globalización del capital. El Uruguay Round duró 7 años y fue solo en la última etapa en un proceso mucho más largo. Si no se inicia, nunca se termina. Y también tenemos otros problemas. Tenemos trabajadores que trabajan en la misma empresa, en plantas distantes pocos kilómetros de un lado y de otro lado del confín, y tienen contratos, salud, tratamiento totalmente diferentes, sin que haya una real motivación para eso. Algunas buenas noticias llegan ahora de una parte donde no las esperábamos, de Estados Unidos. El presidente Trump intentó contrastar la globalización y regresar al mundo de ayer, cerrando las fronteras, isolando al mercado latinoamericano del mercado mundial, para proteger los puestos de trabajo norteamericanos de la competencia de otros países, y reestructurando el sistema, intentando garantizar a Estados Unidos las ventajas de la globalización y rechazando en otros países sus dificultades y sus problemas. Él pensaba, sí, liderar políticamente la globalización, pero solo desde Estados Unidos y en el interés unilateral de Estados Unidos. Eso era el sentido de su slogan, America First, en primer lugar, Estados Unidos. Eso provocó la reacción de la Unión Europea, de China y de otros países. El mundo de hoy no se puede guiar solo a partir de Estados Unidos. Con todo su poder, Estados Unidos no son bastante fuertes para controlar el sistema mundial, contra Europa, contra China, contra Latinoamérica y contra todos los otros, con la posible excepción de Gran Bretaña. La globalización ha creado nuevas relaciones de fuerza y el mundo de hoy no es más un mundo unipolar y tampoco bipolar, es un mundo multipolar. El proyecto de Trump no podía funcionar y no funcionó. Parece que el presidente Biden sigue otro camino, un camino multilateral. No es fácil detectar exactamente la línea de la nueva presidencia y no faltan elementos contradictorios. Pero parece que Biden quiere reformar el sistema con la ayuda de todos y en el interés de todos, o al menos de los otros actores más poderosos del sistema. Biden y el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, han declarado públicamente que quieren aumentar los impuestos para financiar un nuevo New Deal a Estados Unidos. Al mismo tiempo, declararon la intención de abrir un negociado internacional para limitar la competición fiscal entre los estados y establecer niveles mínimos de imposición en todos los países del mundo. Las dos cosas están estrechamente ligadas entre sí. No se pueden aumentar los impuestos a Estados Unidos porque si uno lo hace, el capital se va de Estados Unidos. Para que se quede en Estados Unidos es necesario que en todo el mundo haya una recuperación de la soberanía fiscal del Estado. Ustedes saben cómo es dramática la situación. El Estado no puede aumentar los impuestos porque el capital se va. El resultado es que, especialmente si gana las elecciones un partido popular,
tiene grande dificultad para financiar la política en favor de los pobres que quiere actuar. Eso, un acuerdo general para recuperar la soberanía fiscal del Estado, es una condición fundamental para otro tipo de política. Finalmente este proceso se ha desatado. Pero, yo dije, vamos a negociar en el interés de todos, puede ser. Pero es muy posible que se vaya a negociar en el interés de los que se sientan a la mesa del negociado, es decir, de los más poderosos. ¿Cómo va Latinoamérica a esta contratación? ¿Cómo se presentarán a esta contratación los países latinoamericanos? ¿Tendrán una posición común o serán dispersos y cada uno por su cuenta? Es claro que para defender su posición en una negociación con pesos pesados como Estados Unidos, Unión Europea y China, necesitan juntarse y elaborar una posición común. El mundo de mañana estará dominado por grandes agregaciones de poder de dimensión continental. Las naciones latinoamericanas pueden ser soberanas solo si encuentran el camino de un ejercicio conjunto de su soberanía. La globalización. Necesitamos guiar la globalización, necesitamos tener una guía política de la globalización, una guía política de la globalización con una alma ética. Eso es el primer desafío con que nos encontramos. Tenemos un segundo desafío. Que es el tercer factor del cambio de época. La economía del conocimiento. Es decir, la inversión sistemática del conocimiento científico y tecnológico en la producción de bienes y servicios. Hay en el mercado mundial dos formas de competición. Una es la explotación del trabajo humano, la reducción de los salarios, la compresión de los derechos del trabajo. La otra es basada sobre la innovación de producto y de proceso, la valorización de la creatividad de los trabajadores. Innovación de producto, la invención de productos nuevos que no existían antes. La innovación de proceso, la invención de modos de producir que no existían antes, que producen más cantidad, más calidad, con precios más baratos. Estos procesos son protegidos con patentes. La innovación es el resultado de la aplicación sistemática del conocimiento científico a la producción de bienes y servicios. Y la investigación científica es orientada desde el inicio hacia la producción de conocimientos útiles para la producción. Los trabajadores en este tipo de economía son más calificados, comprenden bien lo que hacen y participan en el proceso de innovación con sus sugerencias y observaciones. La economía del conocimiento está transformando dramáticamente el mundo en que vivimos. Tenemos diferentes revoluciones en la producción de las fuentes de energías, en los nuevos materiales con características sin precedentes de durabilidad y de resistencia, en las biotecnologías con la invención de semillas que dan cosechas muchas veces mayores del usual o que pueden arraigar en terrenos antes considerados como estériles. Y si se piensa aún poder crecer en el cuerpo de animales órganos útiles para trasplantar órganos humanos. Y las nanotecnologías, beneficios inmensos para la humanidad, pero también peligros muy grandes para los trabajadores. Para comenzar, tenemos un nuevo tipo de trabajador que piensa no tener necesidad de protección sindical. Recién en Amazon votaron los trabajadores contra la propuesta de constituir el sindicato en Amazon. ¿Por qué no se dan cuenta que la tecnología cambia muy rápido y que de un día al otro, después de pocos años, los que antes tenían un trabajo muy bien retribuido pueden ser desempleados, cuando un nuevo cambio tecnológico hace obsolescentes los conocimientos que ellos tienen? Tenemos el problema de sindicalizar, de crear la solidaridad de los trabajadores con estos nuevos tipos de trabajadores. Son diferentes, pero necesitan sindicato y protección. Y
son también un elemento importante del movimiento de los trabajadores de Manila. Por otro lado, especialmente en Latinoamérica, al otro extremo hay un número muy grande de trabajadores que ellos también no están sindicalizados porque no trabajan en una empresa. Es trabajo informal, que no tiene contrato, no tiene protección social. Y eso también necesita encontrar al movimiento de los trabajadores. Nacen movimientos populares para expresarlas, pero estos movimientos populares no tienen la historia, la tradición, la fuerza organizativa del movimiento de los trabajadores. Hay que encontrarlos, hay que recrear el movimiento de los trabajadores con una dimensión más grande, abarcando la economía del conocimiento y la economía informal. Y la innovación puede satisfacer mejor necesidades humanas, pero puede también desatar deseos y pasiones destructivos y autodestructivos. Un afán de consumación opulenta que hace menospreciar los valores más auténticos y transforma la vida del hombre en una competición para consumir y desgastar cosas, para tener más y no para hacer más. Esa es la que Papa Francisco llama la cultura del descarte. Contra esta cultura, una primera línea de defensa es la solidaridad de los trabajadores, la unidad de los trabajadores, los que unen la cabeza y el corazón, que tienen corazón y tienen cabeza. Otro aspecto de este desafío es la necesidad de mejorar el nivel de instrucción y de formación de los trabajadores. La riqueza más grande de una nación está en la cabeza y en el corazón de sus hijas y de sus hijos. Pero esta riqueza tiene que ser cultivada. El problema de la instrucción es fundamental. Hoy hay una cantidad incalculable de jóvenes que no tienen acceso a la instrucción y por eso inician la vida ya marginados del mercado de trabajo o condenados a la economía informal. En las capas altas, la economía del conocimiento científico está monopolizada por un número limitado de empresas. Lo vemos ahora. Piensen a la situación de COVID. El COVID, bueno, ¿quién es que produce las vacunas? Algunas pocas grandes sociedades farmacéuticas. Las vacunas son protegidas por patentes. Y el resultado es que en muchos países pobres no se ha vacunado a nadie. En Italia hemos vacunado, puede ser el 10-15% de la población. No sé cuántos en Argentina. En muchos países latinoamericanos no se ha vacunado a nadie. Con un grupo de amigos, de intelectuales y políticos latinoamericanos, hemos hecho un manifiesto para pedir que se quite la vinculación de las patentes y se permita la libre producción de las vacunas. Por supuesto, los costos de investigación tienen que ser pagados, pero la investigación ya la pagaron vendiendo en los países ricos las vacunas. Y también Perdón, Rocco, le doy 10 minutos más. Perfecto. Pero le podría dar horas, pero tenemos que acomodarnos. Pero esto nos va a llevar a que usted se comprometa a trabajar mucho más con nosotros. Así que no crea que termina con esto. Le damos 10 minutos más. ¿Ha pasado nunca que tú me has invitado y yo no vine? No. Usted va a tener que trabajar mucho más con nosotros. Bueno, cerrando este capítulo, necesitamos un control de la producción de conocimiento para la producción, para que no sea monopolizado y para que necesidades humanas básicas, como la de la salud, no se queden sin respuesta. Angela Merkel y Emmanuel Macron hicieron una declaración apoyando la idea de quitar la vinculación de las patentes y de pagar en manera proporcional entre todos los países, en proporción a su riqueza, pagar para una fuente fundamental, positiva
Pero el mercado es la manera mejor para producir satisfaciendo las necesidades pagables. Hay en el mundo necesidades no pagables. Y no podemos dejar que se mueran. Así hay que crear las condiciones para que todos entren en el mercado y los que no pueden entrar no se mueran. Para que todo entre en el mercado significa que el mercado de los textos de economía es una cosa perfecta. Todos los factores de producción encuentran su ocupación y el trabajo también, y no hay problema. El mercado real en que nos encontramos vosotros, yo, todo el mundo, no es el mercado de los libros de texto de la economía. Es un mercado lleno de asimetrías, de monopolios, en que mucha gente no tiene acceso al mercado. Ni los trabajadores informales no tienen ningún acceso al mercado. Y también los trabajadores no informales tienen un acceso limitado porque no tienen real libertad ni de empresa ni de contratación. ¿Cuánto es difícil la contratación colectiva? Exactamente por eso. Así, pero ahora pasamos a punto 4, la revolución informática. Es parte de la revolución del conocimiento, pero es tan importante que merece profundizarla por su cuenta. Los ricos nuevos son los amos de la red. Si yo quiero venir a Buenos Aires, yo necesito una habitación en un hotel y la tomo a través de Booking.com. Y Booking.com toma una parte importante del beneficio. Si quiero vender a China, puedo hacerlo solo si estoy en Alibaba. Y Alibaba toma una parte importante. Una enorme riqueza que no paga impuestos por la dificultad de determinar dónde se produce el valor agregado en la red. Y que utiliza el conocimiento que tiene sobre cada uno de nosotros para condicionar nuestras decisiones. Decisión de consumir bienes, pero también decisiones políticas para manipular la democracia. Eso es un problema fundamental. Aquí nuevamente se está iniciando un movimiento. En la Unión Europea estamos intentando hacer que paguen impuestos. Hasta ahora no fue tan fácil porque se oponía Trump con los Estados Unidos. Hoy Biden dice no, necesitamos controlar la red. Los latinoamericanos, ¿dónde están? Que en este proceso negocial de crear la posibilidad de controlar la red, es necesario ser presentes. Se van construyendo en el mundo las infraestructuras de una etapa nueva de la historia, que serán, y son ya, no serán, son ya tan importantes como fueron los ferrocarriles como infraestructura de la revolución industrial. La amenaza ecológica, solo 2 palabras porque Aldo dice que no tengo tiempo, pero bueno, tenemos un sistema que produce con beneficio de algunos y los costos externos, la polución del medio ambiente, la polución de la tierra, son costos que paga toda la colectividad. Lo paga con dinero, si tiene la posibilidad de pagarlo con dinero. Y si no, lo paga con salud, lo paga con posibilidad de trabajo que disminuye, los paga con alienación. Y además, la tierra es constitutiva de nuestra identidad personal y nacional. Patria es una palabra que inicia como adjetivo de la palabra tierra, la tierra patria. Se van disgregando identidades nacionales que pierden su relación con su tierra. Y por eso, nuevamente, hay un negociado mundial, hay que participar. Es una cuestión fundamental. Nuevamente, ¿dónde está Latinoamérica? Conclusiones. Necesitamos un movimiento de los trabajadores como parte esencial de un grande movimiento para la defensa de la dignidad y de los derechos de los hombres. Este movimiento necesita una fuerte raíz nacional y una dimensión continental y global. Es necesario acompañar la globalización de la economía con la globalización de la solidaridad. Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, habló de la necesidad de una governance mundial. Governance no significa gobierno. Un gobierno mundial sería peligroso, tendría el riesgo de ser el gobierno de los más fuertes sobre los otros.
Governance significa la capacidad de actuar juntos considerando el bien común de la humanidad y no simplemente el bien particular de un Estado. Y eso significa que hay estos largos procesos negociales. Como hemos tenido lo del Uruguay Round, necesitamos ahora múltiples procesos negociales a nivel mundial. Tercero, para defender sus intereses legítimos, las naciones latinoamericanas deben probar la capacidad de hablar con una voz única. Cuarto, necesitamos una política globalizada. En el camino hacia una humanidad más justa y solidaria, no se puede saltar ni la etapa nacional ni la etapa continental. Quinto, necesitamos un nuevo pensamiento económico. Un pensamiento económico que ponga al centro no simplemente el beneficio individual, esta imagen de este muchacho, sino el bien común. Y por eso necesitamos la capacidad de construir pueblo, de construir nación, gente que pensando su identidad propia, contemporáneamente piense en la identidad de sus compañeros, con las diferencias, las contradicciones, que son contradicciones al interior de una unidad, y no tienen que quebrar esta unidad. Necesitamos un diálogo fuerte entre el movimiento de los trabajadores y los nuevos movimientos populares. Necesitamos reconstruir la identidad del pueblo. Papa Francisco dijo que lo de pueblo es un concepto mítico. El pueblo no es una cosa. El pueblo continuamente muere y resurge en la conciencia de hombres que descubren o redescubren la solidaridad los unos con los otros, en un camino de liberación hacia una sociedad más digna y más humana. Frente a la tentación de la disolución del pueblo en una masa alienada, la comunidad de los trabajadores es un factor fundamental para reconquistar en este cambio de época la conciencia y el orgullo de la identidad como pueblo y como nación. A esa tarea nos impulsa la encíclica Fratelli Tutti, la enseñanza social del primer Papa argentino y latinoamericano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Doctor muchas gracias, Rocco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminada la conferencia del doctor Rocco Buttiglione, agradeciéndole la presentación a nuestro coordinador académico Aldo Carreras, vamos a proceder a la clausura de este evento que nos llena de alegría a todas y a todos. Así que voy a invitar con un enorme placer, es un lujo realmente, al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, a nuestro obispo, a Monseñor Oscar Ojea, para que nos dé su mensaje y finalicemos este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de que la universidad nuestra sea la Casa de los Trabajadores, muy contentos de recibirlos a todos para estas diplomaturas, feliz de poner a disposición de ustedes la universidad, muy agradecido a Rocco Buttiglione, a quien no conocía y he tenido el gusto de escucharlo y conocerlo personalmente a través de la invitación, así que le agradezco de todo corazón. Yo quería detenerme en este ratito en algo que durante la diplomatura van a escuchar bastante seguido los muchachos y las chicas que se han anotado, y tiene que ver con el magisterio del Papa Francisco. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde surge el magisterio del Papa Francisco? Ustedes van a estar constantemente usando las encíclicas, los textos, principalmente Laudato Si, Fratelli Tutti. Entonces, simplemente, especialmente de estas dos encíclicas, quería reflexionar sobre las fuentes. En primer lugar, la fuente del Papa es el Evangelio. Parece una obviedad decir esto, pero Francisco es evangelio puro. Francisco no es partidario de amortiguar o silenciar
aquellas cosas que en el Evangelio están sumamente claras, son muy directas y nos permiten entrar en contacto con la realidad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Por ejemplo, la identificación de Jesús con el pobre, Mateo 25, es un texto continuamente repetido por el Papa, que está en el centro de su pensamiento, la preocupación por los últimos. Y por otra parte también, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? que ustedes conocen, ¿no? Muchos pasaron de largo, los funcionarios, pero aquel que se detuvo porque tenía en común la dignidad humana, no una función, sino la dignidad humana, pudo crecer interiormente al entregar su tiempo y salieron seguramente los dos crecidos. Sobre esto yo quería citar una parte de Evangelii Gaudium, en el número 194, que hablando del Evangelio el Papa dice, es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y tan elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Por qué complicar lo que es tan simple? Bueno, cuando va terminando la encíclica Fratelli Tutti, va a decirnos, si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza y la capacidad de reconciliación. Respetamos que otros beban de otras fuentes. Nosotros bebemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que quería compartirles es esta fuente que el Papa medita, reflexiona continuamente y lo ha hecho a lo largo de su vida, que es el Evangelio de Jesús. La segunda fuente, a mi modo de ver, es la persona de Francisco de Asís. Francisco de Asís, cuyo nombre ha tomado el Papa, Francisco de Asís representa el hombre que vive en armonía con el cosmos, representa la relación armónica con el cosmos. Francisco va a ser el hermano universal. El Papa cita en Laudato Si el Cántico de las Criaturas, en donde Francisco trata como hermanas al sol, a la luna, a las estrellas, al aire, al fuego, al agua, pero también a los hermanos. En el Cántico de las Criaturas están incluidos algunos hermanos. Alabado sea, Señor, por aquellos que por favor perdonan y por los que padecen enfermedad, tribulación y persecución. Ahora, ¿de dónde surge esta capacidad de hermandad universal? ¿De dónde surge esta sensibilidad particular de Francisco de Asís? Surge de haberse hecho pobre. El comprometerse hasta el fondo con el Evangelio, el haber dejado todo, el haber abandonado, el querer seguir a Jesús al pie de la letra, hace que pueda sentir la necesidad de los hermanos. Experimenta lo que significa la compañía y la ayuda del hermano, cosa que él vive a través de la limosna. Entonces, este hermano universal vive a fondo la pobreza, y es la vivencia de la pobreza, la experiencia de la pobreza, lo que le permite estar en contacto como hermanas con todas las cosas. Yo les hablaba de una relación armónica con la creación. Esto quiere decir, el hombre no se había constituido en el Señor absoluto de la creación
y de la naturaleza como lo vemos actualmente. En realidad, tomando de manera equivocada el texto bíblico del hombre señor de la creación, el hombre se ha convertido en el déspota de la creación. Utiliza la naturaleza como un marco de donde puede extraer lo que desee, donde puede succionar lo que quiere. Entonces se pone de relieve a través del subjetivismo y del individualismo atroz que estamos viviendo, cosa que señaló muy bien Rocco. Estamos nosotros viviendo un desmadre, es decir, una falta de equilibrio total de las relaciones entre el hombre, la naturaleza y Dios mismo. Entonces tenemos que esta falta de equilibrio que produce una tremenda violencia. Va a decir textualmente en Laudato Si, la violencia que hay en el corazón humano también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, que nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y nos restaura. Vivimos una cultura fuertemente abusadora, abusadora de la dignidad de las personas, esta conciencia mayor acerca del abuso, de todo tipo de abuso, pero del abuso sexual, del abuso de conciencia, del abuso de poder, todo esto que significa arrasar la dignidad de la persona. Todo esto lo estamos viviendo porque el hombre se ha ido constituyendo en un falso rey de la creación, no tomando el sentido de señor de la naturaleza que nos enseña la Biblia, que es señor como Dios es señor, respetando cada criatura, respetando la diversidad de cada criatura. Nosotros hemos sido testigos, lo hemos visto en el Sínodo de la Amazonia, en el que tuve el privilegio de participar, las especies que se están perdiendo en el Amazonas, millones de especies se han perdido, diversidades que son importantísimas para la interconexión del mundo humano, del mundo biológico, y que de alguna manera ese descontrol han generado virus, elementos que pertenecen al mundo animal y que se desmadran y luego causan un daño tremendo en el ser humano. Todas estas desgracias, digamos, tienen que ver con esta desproporcionado lugar que el subjetivismo ha ido teniendo en nuestro modo de pensar, en la absolutización del individuo. Por un lado, el descubrimiento de la ciencia y de la técnica que lo ha puesto por encima, pero por otro lado, la falta de criterio imprescindible para poder juzgar aquello que nos hace bien y aquello que nos hace mal. Vamos a poner algunos ejemplos. Nosotros hoy no podríamos vivir sin estar interconectados como ahora. Hemos podido participar de este encuentro, que tenemos internet, que podemos hablar en tiempo de pandemia, cuando hace años esto parecía una cosa utópica. Demos gracias a Dios por el descubrimiento de estos medios. Pero también es verdad que al vivir esta civilización de la imagen, muchas veces nos hacemos la ilusión cuando vemos en televisión tantas cosas, nos olvidamos que podemos elegir los canales, que podemos elegir qué cosas ver. Entonces esto nos hace la ilusión de que estamos en contacto con la realidad, de que conocemos la realidad, cuando en el fondo estamos viendo una parte de la realidad
a través de una imagen. No estamos teniendo una experiencia de la realidad. Entonces yo tengo que distinguir entre aquello que es bueno, que tengo que utilizar como instrumento para poder intervenir algún día en la realidad, y de aquello que me hace la ilusión de que conozco la realidad. Si yo conozco encuestas, yo no conozco la realidad, yo conozco encuestas, y yo miro encuestas, pero una encuesta está lejos de ser una persona, una familia, una experiencia de vida. Entonces, ¿qué es lo que está faltando, a decir Francisco, que hace que en el individuo se haya absolutizado la existencia, vamos a decir así? Un gran profesor de nuestro, digo nuestro, yo soy 10 años menor que Francisco, pero ha sido maestro de toda nuestra generación, el padre Tello, el padre Rafael Tello. Él decía que de las categorías aristotélicas, y lo decía en los años 60, en los años 70, en los años 60 yo empecé a estudiar en el seminario. Tello decía que de todas las categorías aristotélicas habíamos abandonado, dejado de pensar la categoría de relación y la categoría de modo. Él decía que había dos categorías que habíamos abandonado, que es el modo y la relación. Fijémonos ahora en la insistencia de Francisco en el estilo, en el modo incluso de decir las cosas, y cómo el modo condiciona también el contenido. Pero la categoría de relación, ustedes lo saben mejor que yo, nosotros somos seres sociales, nosotros nos vamos definiendo a través de nuestras relaciones. La primera relación que nosotros tenemos es con aquella que nos recibe en este mundo, que nos acoge. Yo digo siempre que el parto es una experiencia, el nacer es una experiencia de shock, es una experiencia dolorosa, porque nosotros abandonamos un lugar cómodo como es el vientre de nuestra madre y nos lanzamos a una aventura dolorosa en contacto con el oxígeno y la luz, que para nosotros son elementos hostiles, difíciles de poder adaptarnos y compaginar. Por eso todos nacemos llorando. Nacer llorando significa que entramos solos, sin mamá, entramos solos en un mundo con el cual tenemos que adaptarnos. Somos chiquitos, pesamos 3 kilos, 3 kilos y medio, necesitamos absolutamente todo. Estamos lejísimos de ser autosuficientes, lejísimos. El ser humano es esencialmente relación. Como niños, como niñas, hemos necesitado de mamá, de alguien que nos lleve al pecho, que nos calme, dejamos de llorar, empezamos a sentirnos en paz, nos vamos adaptando con el mundo circundante. Bueno, es la primera experiencia que tenemos del cuidado, de ser cuidados, de ser recibidos, de ser contenidos. Los seres humanos no podemos vivir si no cultivamos esas relaciones, si no nos cuidamos. Por eso Francisco va a poner como un opuesto a la cultura tecnocrática la cultura del cuidado. Y como frente a una cultura abusadora, a una cultura que arrasa la naturaleza y la relación, la cultura del cuidado. Esto me parece fundamental como fuente del pensamiento de Francisco. Bueno, San Francisco de Asís representa, se lo llamó el dulce Cristo en la tierra, como el santo más parecido a Jesús, si ustedes quieren, y se lo conoció sobre todo en la Edad Media. O sea, Francisco representa la vuelta a la armonía, a reencauzar la armonía del hombre con la naturaleza, con los hermanos y con Dios. Termino diciéndoles que una de las cosas que hemos escuchado en este rato es este endiosamiento de la libertad
que nos ha hecho tanto mal, ¿no? Esta cosa de idolatría de la libertad. Nosotros tenemos una estatua de la libertad, y al mismo tiempo una especie de desprecio de lo que es hacerse cargo, de lo que es la responsabilidad, de lo que es el cuidado, de lo que es preservar, vigilar, todo esto, digamos, que es como la respuesta del ser humano a la vida, la respuesta acerca de hijos. Fijémonos que la naturaleza es, la lógica del ambiente es la lógica del don. Si yo he recibido este ambiente, tengo que mejorarlo para mis hijos, necesariamente tengo que dejarles algo mejor, el impulso de querer que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Es una de las cosas más sanas que nosotros tenemos. La globalización, pensaba, y Francisco nos hablaba en el grupo, no nos hace más hermanos, nos hace más cercanos, pero no nos hace más hermanos. Frente a todo este mundo, todo este pensamiento de nuestro Papa, él aprovecha la pandemia, si ustedes quieren, aprovecha la crisis, nos ha demostrado más que aislados no podemos nada. Es decir, la pandemia ha desenmascarado una cantidad de necesidades nuestras, pero ha habido muertos de todos los colores, de todos los países, quienes hemos sufrido las consecuencias de la pandemia somos todos. Y esto de alguna manera le da pie al Papa Francisco para invitarnos a soñar. Este término soñar, él emplea mucho cuando proyecta, por ejemplo, en Querida Amazonia, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico, el sueño eclesial. Esta invitación a proyectar sueños es una manera de decirnos: los sueños se construyen juntos, estamos a tiempo, es mucho más atractivo reconstruir, es mucho más atractivo construir aunque tengamos que ir despacio, es mucho más atractivo darle vida a un sueño que sea un sueño verdaderamente humano, que nos haga mejores personas, que nos haga felices, que nos haga crecer en esas relaciones de las cuales está nuestra vida humana. Y que a través de todo eso podamos vencer esto a lo que nos lleva el individualismo, que es el miedo continuo, la sospecha continua, que me abroquela, que me mete dentro mío, que no me deja salir, que me mete como en un tubo dentro de una imagen, y que me hace pensar que puedo ver la vida desde la televisión. Algo decía Emilce sobre la frase de Francisco de balconear la vida, ¿no? Que es como mirar la existencia de afuera. Esto tiene bastante que ver con la imagen. Lo que nosotros podemos transmitirnos son experiencias de vida. Las experiencias de vida se hacen a través del vínculo, a través de la relación. Los cambios sociales se van dando también así. El concepto de pueblo de Francisco tiene que ver con esta interrelación de cada uno de los miembros del pueblo, que no es una masa, sino que son personas dignas, que van creciendo en relación y que van aportando con sus propias historias al bien común. Historias que hay que respetar, que hay que ahondar, historias que tienen raíces, historias que tenemos que escuchar y que tenemos que poner en juego, porque cada una de esas historias puede aportar enormemente al bien común.
Yo les dejo mi bendición para estas diplomaturas. Les agradezco muchísimo a todos los que han participado y a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado en este rato, que desearles de todo corazón que aprovechen las diplomaturas dirigidas a la formación de líderes sindicales, y yo los voy a acompañar en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento me voy a volver a hacer presente. Quería dejarles de todo corazón mi bendición y agradecerles a Julián, al rector, a Aldo y a todo el equipo por esta feliz iniciativa. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Monseñor Oscar Ojea, por sus palabras de clausura de esta conferencia inaugural del ciclo de diplomaturas, desafíos laborales desde una perspectiva humanista. Le vamos a dar la palabra para finalizar a Julián Domínguez. Compañero, por favor. Muchísimas gracias Milce, muchísimas gracias Rocco, muchísimas gracias Monseñor Oscar Ojea. Simplemente para comunicar, aprovechar este último momento para comunicar que el próximo sábado el inicio de las actividades es a partir de las 10 de la mañana. Ya van a tener la comunicación a través de correo, de WhatsApp y de los coordinadores y la metodología de trabajo. Hoy no hemos podido avanzar en ese tema, dado la calidad de los expositores, pero ya el próximo sábado estaremos iniciando las actividades con toda la coordinación metodológica. Muchísimas gracias, Estefanía. Efectivamente, señor director, el próximo sábado a las 10 de la mañana daremos inicio a la primera clase formal. Ustedes van a estar notificados a través del aula virtual, la cual es una herramienta de trabajo para ustedes. Aprovechenla, y también a través del contacto de los coordinadores y de sus responsables. Así que muchísimas gracias a todas las autoridades, a todos los presentes. Con esto damos por terminado esta conferencia, así que muy buenas tardes, muchísimas gracias.